amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cocinando con Vero, la cocina con amor. Hoy tengo una espectacular receta, arroz con coco. Hoy les tengo la receta típica de nuestra costa caribe colombiana. Yo soy de Barranquilla, Colombia, y hoy les traigo un delicioso arroz. Comencemos. Quiero contarles que el arroz con coco lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Uno, lo podemos hacer blanco con la leche de coco y con sal. De la segunda manera es dulce y con azúcar. Podemos utilizar el azúcar morena o podemos utilizar la panela rallada. Y eso nos va a dar un color mucho más bonito y podemos sacarle el coquito, que luego ya les enseñaré cómo vamos a hacer eso. A mí me fascina echarle uvas pasas. A los barranquilleros yo sé que nos gustan las uvas pasas, pero si a ti no te gustan las uvas pasas, no te preocupes, no las utilices y igual te va a quedar un arroz delicioso. Para esta receta de hoy lo vamos a hacer dulce, vamos a hacerlo con el coquito. Este es nuestro ingrediente estrella de hoy, coco. Aquí tengo 2 tazas de arroz, sal, azúcar morena y uvas pasas. El coco, te voy a enseñar, tiene un orificio que es blando y otros que son muy duros. Con un cuchillo lo remueves y sacamos esta agua del coco y la vamos a reservar para más adelante. Ahora te tengo otro truco. Prendemos la estufa, lo vamos calentando poco a poco y eso hace que la carne del coco se vaya desprendiendo de la concha y se va a hacer más fácil a la hora de que nosotros lo partamos. Lo podemos partir con esto o lo tiramos al piso o como a ustedes les sea más fácil. Una vez que lo sacamos de la estufa, empezamos a darle golpes y ya está abierto nuestro coco. Ahora vamos a proceder con mucho cuidado con un cuchillo a separarlo y con fuerza, poco a poco, con paciencia. Una vez que ya tenemos lista el coco ya partido en cuadros, vamos a proceder a la siguiente etapa, que es licuarlo. Y lo vamos a licuar con el agua que le sacamos del coco y vamos a necesitar un poco más, pero ahí vamos mirando. Este paso lo puedes hacer en una licuadora. Si no tienes una licuadora, no te preocupes, puedes rallar el coco y simplemente vas sacándole ahí la leche con agua y lo vas moviendo así, la ralladura del coco, y te sale perfecto. Ahora vamos a licuar para sacar la primera leche, que es la que necesitamos para hacer nuestros coquitos. La licuadora se separa un poco, agrégale un poco más de agua hasta completar 1 taza del líquido. Ahora lo vamos a pasar por un colador. Aquí tenemos nuestra primera leche, que es la que vamos a utilizar. La vamos a poner en un sartén, en un caldero o en donde tú vayas a hacer tu arroz con coco. Una vez que ya hayas sacado todo el líquido del afrecho, esto es el afrecho, el coco cuando ya lo pasamos por la licuadora. Y esto no lo vas a botar porque aún necesitamos sacar otra leche para hacer nuestro arroz con coco. Ok, ahora vamos a elaborar primero que todo nuestro coquito
encendemos la llama medio alto y echamos la primera leche que sacamos del coco. Lo tenemos que dejar que empiece a secarse los líquidos y empiece a salir su propio aceite, porque ahí es donde se nos va a formar el coquito. Esto es un paso donde tienen que tener mucho cuidado, es un paso bastante demorado, pero es un paso donde ustedes tienen que estar moviéndolo para que no se nos vaya a quemar. Después de 5 minutos, miren cómo ya se ha ido separando el aceite de la leche. Pero tenemos que irlo moviendo porque no queremos que se nos queme. Él va a tomar un color marrón. Tenemos que seguir revolviendo, revolviendo hasta lograr el color marrón y que el aceite haya salido totalmente. Ya está cambiando de color, él va a seguir cambiando de color. Cuando ya esté bien marrón, entonces procedemos a echarle el arroz. Si ustedes pudiesen sentir el aroma, es tan delicioso, el olor. Miren cómo ha botado el aceite y miren cómo ya está cogiendo el tono dorado que nosotros necesitamos para nuestro arroz luzca bien bello. Miren qué color tan bello. Aquí es donde tenemos que tener más cuidado. Ahora sí, voy a agregar mi arroz. 2 tazas de arroz. Lo revuelvo para que se sofrite un momentico, y esto nos va a garantizar que el grano va a quedar suelto. Ahora voy a agregar las 4 tazas de leche porque ya las tenía separadas aquí. Mucho cuidado cuando agreguen la leche porque esto está muy caliente. Ahora sí vamos a agregarle la sal, el azúcar, de acuerdo con tu gusto. Si no te gusta con dulce, tranquilo, no hay ningún problema, solamente agregas la sal. Pero si te gusta dulce, yo le agrego de 3 a 4 cucharadas de azúcar morena. Si te gusta con panela, le puedes echar panela rallada. Vamos a dejar por el momento así, y ahora vamos a agregar media cucharada de sal. Y vamos a probar. Miren, ya está hirviendo y este es el momento en donde yo agrego mis uvas pasas. ¿Qué cantidad? La cantidad que te guste. Si te gustan poquitas, poquitas. Si te gustan muchas, yo por lo general le agrego 3 cucharadas grandes de uvas pasas. Lo revuelvo y lo dejo ahí quieto hasta que pierda los líquidos. Hasta que los líquidos se vayan secando, para entonces bajarle la temperatura y taparlo. Como pueden ver, ya se han secado los líquidos y como les aconsejé la vez pasada, con un tenedor grande lo revuelven y es el momento de taparlo, bajarle a bien bajito la mecha y dejarlo unos 15 minutos más y nuestro arroz va a estar listo. Nuestro arroz ya está listo. Miren cómo quedó de suelto, suave, esponjoso. Ahora vamos a emplatar. Lo decoramos con unas uvitas encima y ya está listo nuestro arroz con coco. Y aquí tenemos listo nuestro plato final, arroz con coco. El arroz con coco es tan delicioso que en nuestro país es un acompañante
para las fiestas, para la Navidad, para cualquier ocasión. Lo puedes acompañar también con una carne en posta, con un pollo asado, lo puedes acompañar con un pescado frito, unos tostones y una ensalada. Delicioso. Así que gracias por estar con nosotros. Te invito a que si te gustó este canal y esta receta, le des manito arriba, vayas a las notificaciones, te suscribas a nuestro canal y estés atento a cada vez que nosotros tenemos un nuevo video. Y recuerda siempre que nuestro ingrediente principal es el amor.